Cesárea. Se emplea cuando las condiciones impiden una inducción o parto con suficiente seguridad. Puede ser electiva si se practica de manera programada o urgente en función de las circunstancias obstétricas. Las causas más frecuentes de cesárea en nuestro país son la distocia y la pérdida de riesgo de pérdida de bienestar fetal. Estamos observando un aumento paulatino en el porcentaje de cesáreas, por lo que cada vez es más frecuente encontrarnos gestantes con el antecedente de cesárea previa. La vía del parto en las gestaciones posteriores va a estar condicionada por esta cesárea previa. Una cesárea anterior no es una contraindicación para un parto por vía vaginal, pero sí es preciso que se cumplan los siguientes requisitos: gestación única, presentación cefálica, inicio espontáneo trabajo de parto y no repetición indicación de cesárea. En aquellos casos en los que no se cumplan estos requisitos, o si existen 2 o más cesáreas anteriores, estará contraindicado el parto vaginal y deberemos realizar una nueva cesárea. Instrumentación parto vaginal. Disponemos de 3 instrumentos que nos pueden ayudar a la extracción fetal por vía vaginal. Para utilizarlos precisamos unos requisitos. 2 de ellos son comunes para los 3, que son la dilatación completa y la bolsa rota. El tercer requisito es específico para cada uno de ellos y hace referencia a la profundidad de la cabeza en el canal del parto. Así, ventosa, segundo plano, es aquel que pasa por el borde inferior de la sínfisis del pubis. Fórceps, tercer plano, es aquel que pasa por las espinas ciáticas. Espátulas, cuarto plano, es aquel que pasa por el borde inferior del coxis. En un primer plano, borde superior de la sínfisis del pubis, la cabeza está muy alta y no es posible la extracción fetal por vía vaginal. La principal indicación es abreviar o acortar el periodo expulsivo del parto. También pueden utilizarse en casos de sufrimiento fetal para acelerar el parto. En este caso, sobre todo, están indicados el forceps y las espátulas, mientras que la ventosa no, ya que precisa más tiempo en su aplicación. Requisitos parto vaginal en presentación pelviana. La presentación pelviana es una variedad infrecuente. Se considera un parto de alto riesgo ya que pueden surgir numerosas distocias dinámicas. Se consideran distocias en el parto en podálica las siguientes: progidencia de un pie, distocia de hombros, rotación de la cabeza a occipitosacra, distocia de cabeza última por deflexión de la cabeza, desprendimiento rápido de la cabeza fetal. Por todo ello, hoy se aconseja realizar una cesárea electiva en los casos de presentación pelviana y solo permitir el parto vaginal con el consentimiento informado de la gestante en casos seleccionados en los que se cumplan todos los siguientes requisitos: edad gestacional igual o superior a 36 semanas, peso estimado menor de 3.500 gramos, DBP menor de 96 milímetros, pelvis adecuada, valorada clínica o radiológicamente, modalidad de nalgas puras o completas, cabeza flexionada o indiferente, ausencia de anomalías fetales, ausencia de impedimentos o contraindicaciones para la vía vaginal, ausencia de patología médica u obstétrica concomitante, ausencia de cicatrices uterinas. Hemorragia posparto. Se define como el sangrado vaginal excesivo tras el parto. Es una de las complicaciones posparto más importantes. Entre las etiologías de la hemorragia obstétrica posparto encontramos atonía uterina. Es la causa más frecuente de hemorragia posparto temprana. Se produce porque el miometrio no se contrae adecuadamente y no forma las ligaduras de Pinard.
Son factores predisponentes de la atonía uterina, sobredistensión uterina, embarazo múltiple, polihidralnios, macrosomia fetal, gran multiparidad, uso prolongado de oxitocina, parto prolongado, manipulación uterina, útero miomatoso, útero de Kubeler, infección amniótica, uso de relajantes uterinos, sulfato de magnesio, agentes anestésicos halogenados. Su tratamiento principalmente es médico, con masaje uterino, fármacos uterotónicos, oxitocina, metilergometrina, prostaglandinas, taponamiento uterino, embolización arterial y selectiva y, como última medida, tratamiento quirúrgico. Lesiones canal-parto. Constituyen la segunda causa más frecuente de hemorragia posparto. Suelen estar relacionadas con partos instrumentales que lesionan el canal blando del parto, aunque también pueden aparecer en partos espontáneos muy rápidos o por macrosomía fetal. Su tratamiento consiste en localizar las lesiones y suturarlas adecuadamente. Retención placentaria. Suele producir hemorragia posparto tardía. Se diagnostica mediante ecografía, visualizando tejido intrauterino. Se trata mediante legrado puerperal. Es más frecuente en las placentas secretas y subcenturiatas. Coagulopatías. Puede aparecer por abruptio, aborto diferido, embolia del líquido amniótico, sepsis, preeclampsia, consumo de factores, enfermedades hematológicas. Requiere un tratamiento específico con soporte hematológico. Preeclampsia. Factores etiológicos. La preeclampsia puede aparecer hasta en un 5% de las gestaciones. No está claro cuál es su etiología. Lo que sí conocemos son las pacientes que están predispuestas a sufrirla. Estos factores se pueden agrupar en dos grupos. Factores placentarios. Sobre todo se relacionan con un defecto de la placentación y un fallo a nivel de las arterias espirales. Este fallo a nivel de la placenta puede tener un origen inmunológico. Fracaso en los mecanismos de inmunotolerancia entre trofoblasto y tejido materno, por lo que aparecería sobre todo en nulíparas o multíparas tras cambio de pareja, mujeres que hayan utilizado métodos anticonceptivos de barrera o en gestaciones conseguidas con donación de ovocitos. También pueden existir causas no inmunitarias como el excesivo tamaño placentario, enfermedad trofoblástica, embarazo múltiple, factores maternos. Se consideran factores de riesgo obesidad, antecedentes familiares de preeclampsia, antecedentes en gestación previa de preeclampsia, hipertensión crónica, enfermedad renal crónica, diabetes mellitus pregestacional, trombofilias. Las mujeres con factores predisponentes que desarrollan una alteración en la inmunotolerancia a la placenta desarrollan una isquemia a nivel de la misma, que es lo que provoca la liberación de factores tóxicos. Estos factores tóxicos son fundamentalmente vasoconstrictores y son además los responsables de la lesión endotelial sistémica, responsable en estas pacientes de la mayoría de los síntomas que aparecen en la preeclampsia. Así, de forma secundaria a la vasoconstricción y la hipercoagulabilidad por activación plaquetaria, aparecen los siguientes signos síntomas. Proteinuria. Está motivada por la lesión endotelial típica a nivel de los glomérulos, que es la endoteliosis glomerular. Edema, producido por la lesión vascular y la hipoproteinemia. Lleva a una retención de sodio y disminución en la eliminación de la creatinina y ácido úrico. Trombopenia y hemólisis. Lesión hepática produciendo un aumento de las cifras de transaminasas. La rotura hepática o el infarto hepático masivo son raros pero fatales.
Síntomas cerebrales y eclampsia, motivados por el vasoespasmo, sobre todo a nivel occipital. Síndrome HLLP. Se caracteriza por la asociación de anemia hemolítica, H, elevación, enzimas hepáticas, EL, y plaquetopenia. Los criterios de gravedad de preeclampsia, tanto clínicos como analíticos, debes conocerlos. Entre ellos encontramos tensión arterial sistólica mayor o igual 160 miligramos de mercurio. Tensión arterial diastólica mayor o igual 110 miligramos de mercurio. Proteinuria mayor o igual 2 gramos a las 24 horas. Creatinina mayor 1,2 miligramos por decilitro. Oliguria menor de 500 mililitros 24 horas. Plaquetopenia menor 100.000. Anemia hemolítica, elevación en enzimas hepáticas, dolor epigástrico, vómitos, cefalea o alteraciones visuales, hemorragia retiniana, papiledema o exudado fondo de ojo, edema pulmonar, síndrome HLLP. El reconocerlos es vital para decidir qué hacer con nuestra gestante con preeclampsia. Cuanto más grave sea la preeclampsia, antes tendremos que finalizar la gestación para que la paciente mejore y sobre todo que no aparezcan complicaciones. Recuerda que algunas de las manifestaciones clínicas pueden tardar en desaparecer, como es la proteinuria. Tratamiento. Dado que la raíz de la preeclampsia está a nivel de la placenta, el tratamiento definitivo es finalizar la gestación, ya que si no hay placenta, no hay preeclampsia. El problema radica en que no siempre podremos finalizar la gestación, ya que si se produce en gestaciones pretérmino, debemos tener en cuenta la inmadurez pulmonar y los problemas derivados del bajo peso y la prematuridad. Es en estos casos en los que hay que utilizar el tratamiento médico hasta conseguir al menos la madurez pulmonar. La conducta obstétrica, por tanto, dependerá de dos criterios: edad gestacional, gravedad de la preeclampsia. Así, toda paciente a término con preeclampsia se finalizará la gestación, ya que constituye el tratamiento de elección. Sin embargo, en gestantes pretérmino, la decisión dependerá de la gravedad del cuadro clínico que presente. Preeclampsia leve, tratamiento médico hasta conseguir la madurez pulmonar. Preeclampsia grave, finalización del embarazo. En los casos en los que no finalizamos la gestación, será necesario un tratamiento para el control del síntoma fundamental, que es la hipertensión. Para ello utilizaremos antihipertensivos, que son vasodilatadores arteriales. Disponemos de varias alternativas. Alfametildopa. Su mecanismo de acción consiste en impedir la síntesis de dopamina a nivel central, produciendo una vasodilatación arteriolar. Su principal inconveniente es el tiempo de latencia que presenta, por lo que su utilización es sobre todo en los casos leves y de forma ambulatoria. Hidralazina. Su acción antihipertensiva se basa en la relajación de la musculatura lisa de las arterias. Su principal ventaja es su corto periodo de latencia, por lo que tiene un efecto rápido, por lo que de uso hospitalario es el más indicado en crisis hipertensivas. La betalol es un alfa y beta bloqueante de acción muy rápida, por lo que también es un fármaco útil en las crisis hipertensivas. Nifedipina es un calcio antagonista que presenta acción antihipertensiva por ser vasodilatador periférico y además presenta actividad tocolítica. Se debe tener cuidado si se asocia al sulfato de magnesio, ya que puede potenciar su efecto y tener mayor riesgo de parada cardiorrespiratoria. Los antihipertensivos contraindicados durante la gestación son
y ECAS son teratogénicos. Diuréticos. Producen hipoxia crónica al reducir de forma importante el flujo uteroplacentario. Diazóxido es teratogénico. Atenolol produce crecimiento intrauterino retardado. La eclampsia se caracteriza por la aparición de convulsiones en una paciente con preeclampsia, cuando no pueden ser atribuidas a otra causa. Es uno de los cuadros más graves de la patología obstétrica, que suele aparecer como consecuencia final de una preeclampsia maltratada o imposible de controlar. Su patogenia no está esclarecida, aunque se supone que el proceso se debe a hipoxia o a pequeñas hemorragias pericapilares cerebrales, que se producen como consecuencia del vasoespasmo generalizado propio de la preeclampsia. Un fármaco que debemos tener en cuenta dentro del manejo de la preeclampsia es el sulfato de magnesio. Es el tratamiento de elección tanto para la profilaxis como el tratamiento de la eclampsia. Su mecanismo de acción se basa en disminuir la secreción de acetilcolina a nivel periférico y la sensibilidad de la placa motora a la misma. A nivel central, puede provocar vasodilatación cerebral y bloqueante de los mecanismos de daño neuronal. Su principal inconveniente son sus efectos secundarios: depresión respiratoria, parada cardíaca, potenciador efecto de los anestésicos y relajantes. En caso de utilizarlo, hay que realizar un estrecho control de la embarazada con control horario de diuresis, reflejos tendinosos, frecuencia respiratoria y magnesemia. En caso de toxicidad, disponemos de antídoto, que es el gluconato cálcico. Otro fármaco que se utiliza, aunque con menor frecuencia para el tratamiento de la eclampsia, es el diazepam. Cuando se administra intravenosamente, en algunos casos puede deprimir la respiración o producir una ligera taquicardia y una moderada hipotensión. Es bastante inocuo para el feto, no deprime la respiración del recién nacido, aunque sí puede producir hipotonía. Siempre que una gestante desarrolle una eclampsia, estará indicada la finalización de la gestación. La vía del parto se decidirá en función del estado de la madre como del feto y de las condiciones obstétricas. Siempre que se pueda, se preferirá el parto por vía vaginal. Diabetes gestacional. El diagnóstico de la diabetes gestacional se basa en el test de O'Sullivan. Se debe realizar a todas las embarazadas entre la 24 y 28 semana del embarazo. Consiste en la administración de 50 gramos de glucosa y realizar una determinación basal y otra a la hora. Los valores iguales o superiores a 140 miligramos por decilitro son una prueba positiva. Esto significa que son gestantes que pueden desarrollar una diabetes y se debe completar el estudio con la sobrecarga de glucosa con 100 gramos. Los valores que se determinan son la basal y a la hora, 2 y 3 horas de la ingestión de estos 100 gramos. Los valores máximos son 105, 190, 165, 145. En función de los resultados tendremos 3 posibilidades. Todos los valores negativos, no hay diabetes gestacional. Un valor patológico. Se trata de una intolerancia a los hidratos de carbono. Se debe esperar de 2 a 3 semanas y volver a repetir la sobrecarga de glucosa. 2 o más valores patológicos. Diagnóstico de diabetes gestacional iniciando el tratamiento dietético. El control de las gestantes diabéticas se realiza mediante un perfil glucémico reglado. Existen otros 2 momentos en los que realizar el test de O'Sullivan, pero solo en algunas embarazadas. Primer trimestre. Se realizará a las embarazadas que tengan factores de riesgo de diabetes, entre los que encontramos obesidad, IMC mayor de 30, historia familiar de DM,
antecedentes personales de diabetes gestacional o intolerancia a hidratos de carbono, HTA crónica o preeclampsia, antecedentes obstétricos, abortos de repetición, fetos muertos, muerte neonatal no explicada, prematuridad, malformaciones congénitas, hidranios, macrosomía fetal, historia de parto traumático. Tercer trimestre, cuando siendo negativo las pruebas realizadas en el segundo trimestre, tengamos datos ecográficos de hidranios sin otra etiología o de macrosomía fetal. Durante el periodo embrionario aparecen complicaciones, sobre todo en aquellas diabéticas que no se controlen adecuadamente, como abortos y malformaciones. Entre las malformaciones que pueden aparecer, encontramos que la más frecuente es la hipertrofia del tabique cardíaco, mientras que la malformación más característica de la diabetes es el síndrome de regresión caudal. Sin embargo, podemos encontrar que aparece cualquier tipo de malformación congénita, como colon izquierdo hipoplástico, transposición de grandes vasos, comunicación interventricular, comunicación interauricular, agenesia renal, duplicidad ureteral, etc. Un parámetro que nos ayuda a la hora de calcular el riesgo de malformaciones que presenta una diabética que se embaraza es el valor de la hemoglobina glicosilada en el primer trimestre. Recuerda que la hemoglobina glicosilada nos informa del control metabólico de las 12 semanas previas a la determinación. Así, si la embarazada diabética tiene un valor inferior al 7%, sabemos que el riesgo de malformaciones es similar a la población no diabética, mientras que cuanto mayor sea el valor, mayor probabilidad de malformaciones presentará y, por tanto, más exhaustivamente deberemos buscarlas en los controles ecográficos. En el periodo fetal, las principales complicaciones derivan de las alteraciones que pueden aparecer en el crecimiento fetal. La macrosomía con un peso mayor del que corresponde a la edad gestacional, aspecto pletórico y cara de luna llena, abundante tejido celular subcutáneo por acumulación de grasa, es una de las alteraciones características de los hijos de gestantes diabéticas mal compensadas, sin vasculopatía asociada. El paso excesivo de glucosa, lípidos y aminoácidos desde la madre al feto provoca un importante estímulo de su secreción pancreática y un aumento en la producción de factores de crecimiento que originan el nacimiento de un macrosómico con riesgo de lesiones traumáticas durante el parto, mayor tasa de cesáreas, de alteraciones metabólicas y a largo plazo obesidad. Por otro lado, en gestantes diabéticas con vasculopatía grave es frecuente encontrar neonatos con crecimiento intrauterino retardado. En el neonato pueden aparecer alteraciones metabólicas como la hipoglucemia, que es la manifestación patológica más frecuente en el hijo de madre diabética. Esta puede originar secuelas graves e irreversibles en órganos tan importantes para el niño como el cerebro. De aquí la importancia de su diagnóstico y tratamiento precoz. Otras manifestaciones metabólicas son hipocalcemia, hipermagnesemia, policitemia e hiperbilirrubinemia. La poliglobulia que se observa en estos niños está relacionada con la producción de eritropoyetina como respuesta a la hipoxia fetal crónica que con frecuencia padecen intraútero y con la adicción directa de la insulina. El síndrome de hiperviscosidad secundario puede originar en ellos, en sus formas más graves, cuadros de insuficiencia cardíaca congestiva o de alteración cerebral. También debo recordar que los neonatos de gestantes diabéticas presentan con mayor frecuencia distrés respiratorio por enfermedad de membrana hialina, ya que la insulina tiene efectos negativos sobre la síntesis de agente tensioactivo en los neumocitos tipo 2.
Control durante el embarazo. El control metabólico a lo largo de la gestación debe ser estricto y es necesario mantener las cifras de glucemia dentro de los límites normales de las gestantes no diabéticas. Al mismo tiempo, los niveles de H-beta-A1C deben mantenerse entre 4 y 6% y no debe existir cetonuria ni episodios de hipoglucemias. El buen control metabólico se consigue por medio del tratamiento con insulina, dieta y ejercicio físico. La dieta se debe ajustar al peso de la mujer, a las necesidades del embarazo y al régimen de insulina instaurado. La toma de alimentos debe repartirse en 5 o 6 comidas al día. El cumplimiento del régimen alimenticio propuesto es fundamental, de forma que en la mayoría de los casos en los que se detectan grandes variaciones de los valores de glucemia, han existido cambios en la cantidad o en la calidad de los alimentos ingeridos. Por ello es necesario insistir constantemente a estas pacientes en la importancia de la dieta, en el interés de pesar los alimentos e ingerir única y exclusivamente los alimentos recomendados. Para la mayoría de estas pacientes es necesario administrar insulina en inyecciones subcutáneas múltiples e incluso en algunos casos, cuando no se logra el control metabólico adecuado, hay que recurrir a la inyección subcutánea continua mediante bomba de infusión. Conviene recordar que las necesidades de insulina disminuyen al principio del embarazo y aumentan en la segunda mitad del mismo. El autocontrol domiciliario de la glucemia por la propia paciente es un método exacto y además permite la detección precoz de las hiperglucemias, así como la posibilidad de ajustar diariamente el tratamiento insulínico. Los autocontroles de glucemia pueden variar, pero se recomiendan al menos la determinación de glucemias basales, postpandreales y una determinación de madrugada. Además, se debe determinar de forma mensual la H-beta-A1C. Durante el parto se debe mantener la glucemia entre 70 y 110 miligramos por decilitro y evitar la cetonuria. Para ello, si fuera necesario, se administra glucosa por vía intravenosa de forma continua, así como insulina de acción rápida por la misma vía. Las infusiones se regularán según los valores de glucemia obtenidos cada hora. VIH y embarazo. En España tenemos una elevada prevalencia de la infección del VIH en gestantes. Debe recordar algunos aspectos importantes respecto al embarazo y al parto. Las embarazadas VIH positivas no presentan una mayor incidencia de complicaciones obstétricas por el hecho de ser portadoras. Los malos resultados que observamos en este grupo de embarazadas son secundarios a la drogadicción, al tabaquismo y a la coinfección de VHC. Tampoco se ha visto que existan una mayor incidencia de malformaciones ni anomalías congénitas específicas asociadas. En cuanto al tratamiento que deben realizar estas pacientes, se aconsejan triple terapia con pautas similares a la de adultos, por lo que te aconsejo que repases este capítulo de infecciosas. Son fármacos seguros durante el embarazo: cidobudina, lamivudina y nevirapina, mientras que son teratogénicos efavirenz y berarbidina. Otro aspecto a considerar es la vía del parto. Se debe realizar una cesárea electiva en los siguientes casos para intentar disminuir de forma significativa la transmisión vertical. Deterioro inmunológico: CL2 menor de 200. Carga viral detectable. No tratamiento médico durante el embarazo. Prematuridad: rotura prematura de membranas mayor de 4 horas. Infección por Streptococcus agalactiae. Esta infección por un estreptococo del grupo B, SGB, ha adquirido cierto protagonismo en los últimos años por ser responsable de una morbilidad perinatal importante.
Produce en el recién nacido una sepsis grave que se desarrolla en las primeras horas de vida y que da lugar a un cuadro respiratorio que puede evolucionar a meningitis, shock y muerte neonatal. En la gestante rara vez se asocia a complicaciones salvo la producción de bacteriuria o endometritis. Está instaurado un programa de cribado consistente en realizar un cultivo vaginal y rectal a todas las embarazadas a las 35-36 semanas de embarazo. Se deberá instaurar profilaxis antibiótica intraparto con penicilina o ampicilina a las pacientes con cultivo positivo o a aquellas en las que concurran factores de riesgo, como prematuridad, rotura prematura de membranas de más de 18 horas antes del parto, corioamnionitis, fiebre materna intraparto, bacteriuria o infección urinaria a lo largo de la gestación por SGB, historia de parto previo de lactante infectado por SGB, parto prolongado con numerosos tactos vaginales. Vacunaciones y embarazo. Aquellas vacunas con virus vivos o atenuados están totalmente contraindicadas durante la gestación. En este grupo nos encontramos fiebre amarilla, rubeola, sarampión, varicela y parótidis, entre otras. El grupo de vacunas formado por toxoides o células muertas se pueden utilizar sin problema durante la gestación. Entre ellas están hepatitis B, rabia, cólera, difteria, meningococo, neumococo, tétanos y fiebre tifoidea. Existe un grupo de vacunas que no está aconsejado su utilización durante el embarazo, aunque en caso de riesgo importante se administrarán. Ejemplos de ellos son poliomielitis, hepatitis A y tosferina. Toxoplasmosis. La infección por toxoplasma es inocua en el adulto e incluso en muchos casos pasa inadvertida por ser escasamente sintomática. Sin embargo, la infección durante el embarazo tiene mayor importancia, ya que puede existir paso transplacentario y por tanto infección fetal. Este riesgo fetal se relaciona con el momento del embarazo en el que ocurre la infección materna, de manera que cuanto más precoz, menor riesgo, ya que la placenta actúa como una muy buena barrera. Sin embargo, la gravedad y las secuelas son mucho mayores y severas cuanto más precoz sea la infección, sobre todo si tiene lugar antes de la semana 12. En la embarazada apenas aparecen síntomas. Puede incluso equivocarse el cuadro con una mononucleosis infecciosa por aparecer astenia, anorexia, adenopatías cervicales y cuadro faringoamigdalar. Dado que presenta una clínica tan inespecífica, el seguimiento se realiza mediante serologías. A todas las embarazadas en la primera consulta se debe realizar una serología para toxoplasma. Aquellas que tengan anticuerpos ya han pasado la infección y por tanto no precisan más controles. Sin embargo, la gran mayoría de las embarazadas no tienen anticuerpos y por tanto son susceptibles de pasar la infección. Las medidas primarias que se recomiendan para evitar la infección son: evitar tocar ojos y boca sin lavarse las manos después de haber tocado carne cruda. Evitar la ingesta de carne poco cocinada. Evitar el contacto con animales reservorio, gatos, conejos, gallinas, palomas y perros. Asegurarse de lavar bien frutas y verduras antes de consumirlas. Ponerse guantes si hay que realizar trabajos de jardinería, etc. A estas gestantes se debe repetir la serología en el segundo y tercer trimestre. La aparición de anticuerpos nos indicará que la gestante ha pasado la infección, aunque no haya presentado síntomas. En este caso deberemos instaurar tratamiento con espiramicina durante todo el embarazo e investigar si existe infección fetal. El diagnóstico de infección fetal se realiza a partir del líquido amniótico o sangre fetal, determinando IgM, PCR o cultivos.
La clínica en el feto se caracteriza por la tetrada de Sabin, cororretinitis, manifestación más frecuente, hidrocefalia, calcificaciones cerebrales dispersas y convulsiones, aunque la clínica es muy variable y pueden aparecer formas sin todos los síntomas. Si existe infección fetal, se debe añadir pirimetamina y sulfadizaína en ciclos de 3 semanas, alternando con la espiramicina hasta el final del embarazo. Es aconsejable suplementar con ácido folínico para prevenir la depresión medular producida por la primetamina. Varicela. La infección por varicela durante el embarazo es muy frecuente, ya que la mayoría de las mujeres en nuestro medio son inmunes, ya que recibieron la vacuna durante la infancia. Para aquellas mujeres que no son portadoras de inmunidad, si la varicela se produce antes de las 20 semanas, el feto se puede afectar, aunque en un bajo porcentaje, siendo el virus fundamentalmente dermotropo y neurotropo. En cuanto al tratamiento, la administración de gamma-globulina es de dudosa eficacia. La única indicación actual es la prevención de la varicela neonatal cuando la gestante padece la varicela en las 3 últimas semanas del embarazo. La administración de aciclovir, 800 miligramos 5 veces al día, 5 o 7 días, está indicado sobre todo en aquellos casos complicados como desarrollo fulminante, varicela hemorrágica, fiebre alta, neumonía varicelosa, herpes zóster. Hígado graso agudo del embarazo. Es una complicación poco frecuente pero grave tanto para la embarazada como para el feto, de etiología desconocida que aparece en el 3er trimestre. Se caracteriza por la infiltración grasa microvesicular que afecta al hígado, aunque también a otros órganos, riñón, páncreas, SNC, médula ósea. Se suele presentar en el último mes de la gestación asociada a síntomas de preeclampsia. El comienzo es gradual, con anorexia, náuseas, vómitos, cefalea, astenia y malestar general. Es frecuente la asociación de dolor abdominal más o menos localizado en hipocondrio derecho. La analítica confirma la disfunción hepática con elevación de las transaminasas, hiperbilirrubinemia, alteraciones de la coagulación, hiperuricemia, hipoaminoacidemia, hiperamonienemia. El tratamiento consiste en la finalización de la gestación tras la que la paciente se recupera de forma completa y la enfermedad no reaparece en gestaciones posteriores. Colestasis intrahepática gestacional. Es un trastorno relativamente común causado por la alteración del transporte biliar producida por los altos niveles estrogénicos. Se presenta generalmente durante el último trimestre y cursa con un intenso prurito que afecta a las palmas de las manos, a las plantas de los pies y al torso, con un agravamiento nocturno que puede interferir con el sueño. En la analítica encontraremos que los ácidos biliares están muy elevados, junto con hiperbilirrubinemia directa, con ligeros aumentos de las transaminasas y de la fosfatasa alcalina. El tratamiento sintomático con colestiramina suele aliviar el prurito. Sin embargo, también dificulta la absorción de vitaminas liposolubles, por lo que hay que suplementarlas. El ácido ursodesoxicólico parece ser eficaz en la sintomatología materna y carece de efectos nocivos sobre el feto. Otros fármacos que también pueden ayudar en el control de los síntomas son los antihistamínicos y la dexametasona. Los síntomas mejoran en la primera semana posparto, pero existe la posibilidad de recurrencia en posteriores gestaciones o con la toma de anticonceptivos hormonales. Isoinmunización RH. En las gestantes con RH negativo
Si su pareja tiene RH positivo, existe la posibilidad de que el feto sea también RH positivo, y que si la sangre de éste se pone en contacto con la sangre materna, algo muy frecuente en el tercer trimestre y durante el parto, la madre se sensibilice y comience a producir anticuerpos, primero IgM y posteriormente IgC. Como los anticuerpos IgM no pasan a la placenta en este embarazo, no va a existir clínica fetal. Sin embargo, en los embarazos posteriores, como los anticuerpos ya son IgC, sí van a atravesar la placenta y destruir los hematíes fetales, dando sintomatología de anemia e hidrops. El seguimiento consiste en la determinación en la primera visita del grupo IRH a todas las embarazadas. Las que sean RH negativo, debe realizarse un test de COMS indirecto también. Este nos dirá si la paciente tiene o no anticuerpos de forma basal. La gran mayoría de las embarazadas tienen un test de COMS negativo, por tanto no sensibilizadas. A lo largo del embarazo se repetirá el COMS en la semana 28 y si sigue siendo negativo se procederá a la administración de la primera dosis de gammaglobulina anti-B. En el momento del parto se volverá a repetir y si continúa siendo negativo se administrará la segunda dosis a aquellas madres de fetos RH positivo. Además también se administrará en caso de que exista un aborto, embarazo ectópico o la embarazada se someta a técnicas invasivas, por ejemplo, al miocentesis. Cuando el test de COMS da positivo, no indica que la gestante está sensibilizada. Por tanto, está contraindicada la administración de gammaglobulina anti-B profiláctica. En estas embarazadas hay que realizar un control estrecho, con determinación periódica de tasa de anticuerpos, controles ecográficos e incluso técnicas invasivas, funiculocentesis o amniocentesis. Los tratamientos disponibles son plasmaféresis, administración masiva gammaglobulinas, funiculocentesis y transfusión de concentrados de hematíes, siendo este último el tratamiento etiológico, aunque no exento de complicaciones. En el neonato procederemos a realizar fototerapia o sanguinotransfusión.